Estamos en Subsuelo nuevamente inaugurando otra obra, la tercera de este 2019, en este caso con Aine-Hélène Bertotti-Burquet. La energía de las cosas, una obra que se puede visitar aquí en calle Balcarce al 200, en Galería Subsuelo, y estamos con la artista. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿cómo viviste esta puesta y exhibiste tus obras aquí en Subsuelo? Y cómo lo viví muy intenso y hermoso, la verdad. Fue una experiencia muy linda, trabajar con el equipo, con semejante equipo, con los Danis, con Federico, ni hablar. Bueno, la verdad que increíble. Bueno, por ahí buscando información encontrábamos que participaste siendo muy joven de la Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia en el 2017, lo que te valió un diploma de honor de la ciudad de Rosario, ¿no? Que funciona también como una bienvenida porque formás parte de ese gran colectivo de estudiantes que llegaron desde otra ciudad para estudiar acá y para hacer lo suyo acá. Vos sos de Venado Tuerto. Exactamente, de Venado Tuerto, y me vine cuando terminé la secundaria, a los 17, a estudiar acá la carrera de Bellas Artes. ¿Y también tenés un taller de carpintería? Sí, exactamente. Soy carpintera. ¿Por dónde viene eso? Por mi abuelo viene en realidad, una persona muy curiosa y bueno, que de hecho yo lo soy también. De chiquita siempre me acercó a las herramientas, iba con él a trabajar, me encantaba, disfrutaba muchísimo de ir a manejar una retroexcavadora o estar en el taller de él trabajando ahí con sus herramientas. Y bueno, cuando siempre fui de armar, de poner, de sacar. Cuando me vine acá a Rosario, en un momento, por una cuestión laboral, económica inclusive, dije, bueno, a ver qué herramientas tengo. Y bueno, mis herramientas son mis manos, justamente. Obviamente que tengo la complicidad también, por suerte, de mi abuelo, de mi familia, que me dieron una mano para poder ir armándome el taller de a poco. Y también calculo que esa carpintería te debe haber marcado en cuanto a los materiales para trabajar. Sí, sin duda, sin duda. El olor de la madera tiene algo muy particular, el proceso, digamos, y el modo de vincularse. Bien. Contaste con la curaduría de Federico Baeza en La energía de las cosas, y él sostiene que las obras reflejan la constante pérdida de la vida. ¿Qué pensás de esa opinión? Yo creo que soy una persona, digamos, que encuentro la comunicación más en el hacer que en el decir, porque es en el modo que me desarrollo y me manejo con sinceridad, digamos, haciendo más que diciendo. Y Federico pudo como poner palabras a todas esas acciones y me pareció maravilloso leerlo, porque yo sinceramente no soy tan buena para comunicarme, digamos, a través de las palabras. Y la verdad es que Fede tuvo una sensibilidad y una receptividad, digamos, muy, muy genuina, digamos, de encontrar como esa conexión y nada, o sea, estoy de acuerdo básicamente en lo que escribió. Creo que sí, que pudo leerme. Básicamente. Hay distintas simbologías, cada obra es distinta y me parece que debe expresar cosas distintas, o al menos el que la mira, esa mirada, se debe sentir interpelada por distintas aristas de cada una de las obras, ¿no? Y son distintas y son materiales distintos. Sí, sí, es verdad. Sin embargo, o sea, todas tienen un hilo, ¿no es cierto?, que las conducen, que por ahí tiene que ver con, sobre todo, a mí lo que me interesa es que alguien pueda pararse adelante e interpelarse un poquito sobre, bueno, a ver, cuántas cosas en tu vida te estás privando por alguna cuestión cultural, inclusive muy ligada a la religión, ¿no es cierto?, también al catolicismo principalmente. Y creo que eso es lo que conduce los objetos con los que yo trabajo, ¿no es cierto? Después la materialidad se va. O sea, yo pienso en el objeto y ya enseguida se traduce a la materialidad. Por ejemplo, la cruz tenía que ser en madera, ¿no es cierto? Más allá de que yo trabaje la madera. El collar, por ejemplo, tiene que ser en piedra justamente porque simbólicamente tiene un peso, tiene
una cuestión de lo inerte también. A propósito de esa obra, es impactante porque a algunos nos parece sumamente femenina, Sí. ¿no? Los pesos que llevamos colgados y casi como una mochila, ¿no? Que se pueden leer de distintas maneras. La piedra, una piedra cruda, ruda, con un engarce, gigante, pesada, ¿no? Que la llevamos a la altura del esternón. Exactamente, y aparte, ¿cuántas mujeres han sido apedradas, ¿no es cierto? A modo de castigo. A mí como que, bueno, una persona que vino a verlo también mencionó el tema del cristal, digamos, y la pieza parecía liviana arriba de ese vidrio, ¿no es cierto? Y como que el peso se lo otorgaba conceptualmente y que lo llenaba de dolor y de angustia, porque la piedra está asociado mucho más a eso, a una cuestión de hacer daño, ¿no es cierto? A veces un daño mucho más físico y a veces un daño mucho más psicológico, digamos. Estamos acostumbrados tal vez a que el dolor físico, digamos, nos choquea un poco más, pero yo creo que es al revés, porque el daño psicológico o el miedo psicológico que uno tiene, hay gente que convive durante toda su vida con eso, sin ninguna pausa, sin ningún corte, y es tremendo vivir con miedo. Imagínate que es la imposibilidad de sentirte libre, digamos, y de poder elegir. Bien, hablábamos de madera, hay cuero también, ¿no? Sí. ¿Cuero o goma? No, la cruz tiene cuero. Ajá. Que trabajé con un amigo que él trabaja el cuero justamente, no es de acá, es de Buenos Aires, y lo que trabajé en goma es justamente con cámaras de bicicleta el árbol de látigos. Tejido. Exactamente, sí, tejido. Una obra impactante. Sí. Y una particularidad, ¿no? Que es el grabado. Sí, la prueba de artista, la xilografía. Uh-huh. Sí, bueno, esa obra fue bastante fuerte para mí hacerla, porque tengo una concepción bastante particular con lo que tiene que ver con la muerte, y esa obra es una lápida que yo le construí a mi papá justamente, con una caja donde él guardaba su escopeta, digamos. Bueno, sucede que cuando yo conté que quería venir a estudiar Bellas Artes, medio que se me cagaron de risa en mi casa, perdón por la palabra, y me dijeron, bueno, Bellas Artes, como básicamente, y me acuerdo mi papá me dijo, bueno, ¿viste la secretaria de tu psicóloga? Bueno, ella estudió Bellas Artes. Fue como, vas a trabajar, ¿viste? Después de cualquier cosa, digamos. Bueno, años después sucede que mi papá se fallece, digamos, se muere. Una historia muy particular que con mi hermano me planteé un día que nunca le habíamos podido hacer una lápida. Yo le dije, bueno, yo le voy a armar una lápida con el recurso, digamos, que tengo, que justamente tiene que ver con lo que aprendí en la facultad, y que es esta técnica de grabado. Entonces, su caja de escopetas básicamente la tallé como si fuera una lápida, con su nombre, con la fecha, digamos, de nacimiento y de muerte. Todo eso lo hice en el cementerio, digamos, lo registré y lo colgué justamente en su panteón. Con eso hice una xilografía, una monocopia, que esa monocopia se llama prueba de artista, digamos, con la que se queda. Y bueno, justamente prueba de artista, como fue muy linda la experiencia también porque lo hice con mi hermano. Y bueno, nada, es una obra bastante importante y bastante fuerte para mí, y estoy muy, muy contenta de cómo quedó. Bien. Ainelén, estas obras que se pueden ver en Subsuelo, ¿son todas de la misma época? No, La Cruz fue mi primer obra que hice en mi vida, digamos. De hecho, lo hice como para una cátedra, digamos, ¿cierto? Para la cátedra de escultura. Pero es la obra que más me gusta, sinceramente. Y le tengo un aprecio, un cariño muy especial. Después sí, bueno, la había trabajado aproximadamente en conjunto con la piedra y con el árbol. Yo este año empecé un trayecto de clínica con Mauro Guzmán. Fui puntualmente con un cuerpo de obras que tenía. Con algunas obras estaba segura, con otras sentía que le faltaba todavía darle una vuelta en cuanto a lo formal. Quería escucharlo a él, digamos, ¿no es cierto? A ver qué tenía para decirme.
y de ahí empezar me gusta mucho trabajar en grupo, digamos, y de ahí empezar a replantear algunas decisiones y retrabajé, digamos, la pieza y el árbol de tal modo que yo considero que son obras de este año, porque realmente cambiaron muchísimo a lo que eran. Y después la instalación de los nudos sí, la hice para la muestra, un boceto y quería estrenarla acá. Lo merecía aparte del espacio, me lo imaginaba acá y quedó como me lo imaginaba. ¿Cuál fue el concepto disparador de esa obra? Hay mucha simbología ahí, pero bueno, el artista, ¿en qué pensó al momento de proyectarla? Mira, todo empezó justamente que yo le hablaba a Mauro de una cuestión del tiempo y de qué era el tiempo y de un agujero negro y de las distintas dimensiones, digamos, que uno encuentra. Y a mí me resulta muy loco también, hablando de esta cuestión de la muerte, ¿no es cierto?, como algo en lo que yo insisto bastante, cómo uno mide el tiempo, ¿no es cierto? Y yo pienso a veces que el tiempo es medio un invento del capitalismo, básicamente. Y hay una cuestión espacial y de las dimensiones que a mí me traslada a una unidad de tiempo. Y básicamente lo que yo quería justamente dibujar en el espacio, porque para mí tiene que ver con eso, justamente la instalación, era generar una serie de ritmos, digamos, con distintos nudos, que los nudos a la vez es la edad, digamos, de un árbol, ¿no es cierto? Se puede medir la edad en sus anillos, interviniéndolo de distintas maneras, quemándolos algunos. Todo ese proceso para mí es fundamental, el quemar, el olor, visualmente, la textura, para mí es increíble. Y a la vez que generara cierta tensión visual, digamos, entre un plano superior y un plano inferior, ¿no es cierto? Entre un techo y un piso. Y me gusta también, sinceramente, visualmente cómo quedan, digamos, las tensiones. Me parece que, por un lado, hay como líneas geométricas súper marcadas, pero a la vez, en lo poético, digamos, como que tiene una cuestión orgánica y también un material súper frío, digamos, como es el acero, pero también la madera, que vos ves un nudo quemado y tenés un olor de referencia, digamos, ¿no es cierto?, una memoria. Bien. Gracias, Ainhoa. No, gracias a vos, por favor. Bueno, nueva entrevista de Subsuelo para invitarlos a conocer esta muestra y para conocer un poco más sobre Ainhoa Bertotti Burquet, la energía de las cosas, arte contemporáneo hecho por esta mujer de la ciudad de Rosario.